Capítulo 474. Grietas en el hielo. Aurae Barai, si el ejército ataca, no creo que tengamos las fuerzas para detenerlo. Por supuesto que no. No hemos tenido la oportunidad de recuperarnos de la guerra y de la batalla de Bloodbatter. Sin los dragones, también podríamos abrir las puertas y dejar que el enemigo entre. Hablado como un verdadero Veinir. ¿Cómo se atreve, señora? La casa Veinir es la partidaria más antigua y leal de la casa Gleider. Y, sin embargo, Sir Lionel, su hermano, fue parte de un complot traidor para apoderarse del muro y mantenerlo junto a los Flamesborg para su enriquecimiento personal. Eso fue suficiente. Lord Curtis no levantó la voz enojado, en cambio, simplemente sonaba cansado. Lo miré subrepticiamente por el rabillo del ojo. Tenía bolsas oscuras bajo los ojos, su usualmente impecable cabello caoba estaba despeinado y había cierta suavidad en la forma en que se desplomaba en su silla que me recordaba intensamente a su padre. A su lado, Lady Catherine tenía el mismo aspecto de siempre, rígida, muy consciente e inmediatamente presente en la conversación. Sus ojos castaños oscuros no revelaban ningún indicio de sus pensamientos y, a diferencia de su hermano, ni un solo cabello negro azabache estaba fuera de lugar mientras enmarcaba su rostro pálido y caía en cascada por su espalda recta. Incluso el maná que exudaban los dos miembros de la realeza era el polo opuesto. El maná ardiente y parpadeante de Curtis parecía fluir y refluir con cada comentario, mientras que el de Catiln estaba quieto y estoico, como ella. Al otro lado de la mesa adornada frente a los hermanos reales se encontraba su consejo. Otto Veinir, un hombre bajo y regordete con una piel de aspecto particularmente enfermizo, miró fijamente a Lady Vesta de la casa Lambert. La mujer mayor, que parecía el estadista mayor de su casa con su vestido morado y granate y su tonto sombrero de plumas, no miró fijamente sino que hervía de burla, con una ceja levantada y los labios ligeramente fruncidos. Sir Abraham de la casa Astor, un hombre de mediana edad con barrigón y una barba irregular debido a la cicatriz que le cruzaba el costado izquierdo, se aclaró la garganta incómodo. Me cuesta ver en que se equivoca Otto aquí, Vesta. Mire los hechos. Apuñaló la mesa de caoba. Con un dedo calloso, su maná vacilaba con los nervios reprimidos. Pusimos todo lo que teníamos para garantizar una relación con los dragones, pero ellos se levantaron y nos dejaron morir. La misteriosa estrategia de Arthur Lewin ha extendido a los defensores de Dicatem por todo el continente. Nos enfrentamos a un oponente que ya nos derrotó una vez, y cómodamente debo añadir. El único avance positivo que puedo ver es que las fuerzas de Alacrian aún no han dirigido su atención a Etistim. La señorita Mountbatten tembló mientras se inclinaba sobre la mesa. La voz elegida de los plebeyos, parecía más una panadera que una consejera real, pero normalmente era una voz de la razón dentro de la política del consejo. Todavía no entiendo. Prometiste que los dragones protegerían a la gente. Jaqun de la casa Maxwell dejó escapar una risa estruendosa, provocando que una oleada de maná se extendiera a través de él y a su alrededor. El guerrero retirado era un hombre grande, y cuando lo deseaba, su voz fácilmente se tragaba la de los demás. Nos han dejado jodidos. Está claro que fuimos unos completos tontos al confiar en ellos. Un coro de amonestaciones estalló alrededor de la adornada mesa, pero Jaqun los rechazó con su habitual desprecio por las sutilezas esperadas. Esto no es útil. La cámara del consejo quedó en silencio cuando la voz gélida de Lady Catherine interrumpió sus argumentos. Todas las miradas se volvieron hacia ella, incluso las de su hermano. Su mirada firme recorrió a los consejeros. Os olvidáis de vosotros mismos, todos vosotros. Nuestro propósito aquí es servir a la gente de Etistim y a todo Sapin. Este pánico, luchas internas y quejas fatalistas difícilmente lo logran. No estamos derrotados, por eso no abandonamos nuestro deber. Hizo una pausa, invitando a los consejeros a responder, pero la cámara estaba más silenciosa que nunca. Sin embargo, dentro del silencio había una tensión palpable que sentí como una especie de concentración de las múltiples firmas de maná. Un escalofrío expectante recorrió mi interior y me moví incómodamente. Hemos cometido errores, todos nosotros, continuó, algo de ese filo desapareció de su tono. Curtis y yo estábamos ansiosos por creer que los dragones eran nuestra salvación, y tal vez hemos permitido que ese deseo nuble nuestro juicio. Pero todos hablan como si la esperanza se hubiera perdido cuando se está desarrollando un plan mayor que no entendemos del todo. Otto Veinir se burló. Cuando Catiln respondió con una mirada penetrante, el hombrecillo astuto al menos tuvo la delicadeza de parecer arrepentido. Mi Lady Gleider, sería una tontería confiar en que Arthur Lewin pueda detener lo que está sucediendo. ¿No fue Arthur quien nos advirtió que no confiáramos en los dragones? Catiln intervino.
Me avergüenza haber permitido que el descontento de este abogado me convenciera de que era Arturo quien representaba un peligro para los dragones. Señora, no actuemos como si Arthur Lewin fuera infalible, respondió Beinir. Si los mensajes que hemos recibido son correctos, los alacrianos tan ignorantemente, encarcelados, al otro lado del muro se han vuelto contra nosotros, y las fuerzas alacrianas han atacado la mayor parte de Dikaten. Lo único que los salva es que parecen estar centrando sus esfuerzos en encontrar al propio Lexoin. Florian Glader, primo tercero de Curtis y Katien, pasó sus dedos por el cabello que coincidía en color con el de Curtis antes de hablar por primera vez en varios minutos. Y esa, creo, es nuestra estrategia. Ya hemos evacuado el campo circundante, llevando a todos los que se encuentran en un radio de 50 millas detrás de los muros. Tenemos provisiones para aguantar un asedio si intentan algo así, lo cual sería poco probable ya que Lance Gladspawn no está dentro de la ciudad de todos modos. Solo tenemos que permanecer dentro de nuestros muros y esperar. Quizás sería mejor que atraparan al hombre, dijo Vesta tentativamente, como si estuviera tanteando verbalmente las aguas de esta línea de pensamiento. Mi mirada saltó hacia Curtis y Katien. Curtis se inclinó hacia adelante y se frotó la barbilla con los dedos, un pequeño ceño frunció su frente mientras consideraba las palabras de su asesor. Su maná saltó y chispeó como un fuego que lucha por atrapar madera mojada. A su lado, su hermana se había quedado congelada, con la boca ligeramente abierta, una grieta en su fachada cuidadosamente manejada. Finalmente, la dama de la casa Lambert habla con sensatez, dijo Otto, levantando las manos. Es terrible decir eso, dijo la señorita Mountbatten casi al mismo tiempo. Ahora, Di, puede parecer cruel, pero piénsalo, intervino Abraham con un gesto de paz. Arthur Lewin ha sido antagónico con los dragones e irrespetuoso con Lord y Lady Glader. Si el enemigo lo quiere tanto, encontrarlo podría darle al guardián Caronte tiempo suficiente para resolver cualquier emergencia a la que haya sido llamado y así poder barrer al resto de los alacrianos del continente. Los dragones te escupen en la cara y abres la boca para beberlo como si fuera lluvia fresca de primavera, gruñó Yakun, sacudiendo su cabeza afeitada. No me importa mucho este tipo Lexoin altivo y poderoso, pero los dragones nos han demostrado cuánto piensan en nosotros. ¿Cuántos de esos bastardos escamosos hay en Dikaten? ¿Y no dejan ni uno solo para proteger a Lady Catherine y Lord Curtis? No, habría que ser un completo imbécil para esperar que vuelvan a ayudar. Otto se inclinó hacia adelante y presionó las palmas de las manos contra la mesa. Quizás, pero eso no descarta el resto del plan. Sabemos dónde está escondido el chico Lexoin. Podríamos eliminar dos amenazas a la vez si ofreciésemos intercambiar esa información por una promesa de paz. La cabeza de Katyn se inclinó hacia un lado y entrecerró los ojos peligrosamente. ¿Entonces tu sugerencia es ofrecer al enemigo lo que quiere y rogarle que nos deje en paz? Sería un camino más sensato que usar los cuerpos de tu gente como escudos para un hombre que se negó incluso a explicar por qué esperaba que muriéramos por él. Otto ladró. Se escuchó un chirrido agudo cuando Katyn empujó su silla hacia atrás de la mesa y se puso de pie de repente. Vas demasiado lejos, Otto. Ve ahora y alégrate de que te permito hacerlo en lugar de encerrarte en el calabozo del palacio. La mirada de Katyn era amargamente fría y vacía de emoción. Su falta de ira solo hizo que la expresión fuera más cortante. Ella, Lady, yo. Otto miró a Katyn con los ojos muy abiertos mientras su voz lo abandonaba, su boca continuaba resoplando en silencio. Katyn. Comenzó Curtis, extendiendo una mano apaciguadora hacia su hermana, pero ella silenció cualquier argumento que se estaba preparando para dar con una sola mirada. Curtis se aclaró la garganta y se puso de pie, hizo un gesto para que abrieran las puertas de la cámara, luego se detuvo junto a ellos y habló brevemente con cada consejero mientras se marchaban. Seguía Florian, pero Katyn pronunció mi nombre, deteniéndome e indicándome que debía quedarme. Cuando todos los demás se fueron, Curtis también despidió a los guardias y luego cerró las puertas detrás de ellos. Miró a su hermana con recelo. Eso se manejó mal, Katyn. Estas personas son tan poderosas como nosotros, quizás incluso más, y les debemos gran parte de nuestro éxito. No veo que eso sea el beneficio que tú pareces tener, respondió Katyn con total naturalidad. Estaban fuera de lugar y necesitaban que se les recordara su papel aquí. Curtis levantó las manos en gesto de paz. No estoy sugiriendo que sigamos adelante con el plan de Otto, por supuesto, pero no están exactamente equivocados al tener miedo. Katyn respiró hondo, calmando aparentemente sus nervios. Me temo que el deseo de Otto podría hacerse realidad incluso sin nuestra interferencia. Según nuestros exploradores, los alacrianos están cada vez más cerca de encontrar la cueva escondida.
Nuestros magos con atributos terrestres lo cubrieron bien, pero no podemos saber qué tipo de magia pueden estar usando estos invasores para buscar a Arthur. Los ojos de Catelyn se encontraron con los míos. Lance Barry, me gustaría saber qué crees que deberíamos hacer. Mi voz era un poco áspera por el desuso y tuve que tragar para mojarme la garganta. Tengo una sugerencia, pero no estoy del todo seguro de que te guste. Catelyn se permitió una leve sonrisa, mientras Curtis se cruzaba de brazos y me miraba con evidente preocupación. Continúa, dijo Catelyn. Arthur nos dejó una cosa clara, comencé, recordando nuestra última conversación con él antes de que se escondiera. Nos pidió que hiciéramos todo lo que estuviera a nuestro alcance para garantizar que no se descubriera su ubicación. Con los alacrianos buscando en las tierras salvajes circundantes, parece solo una cuestión de tiempo. Necesitamos dirigir su atención en una dirección diferente. ¿Qué tienes exactamente en mente, Lance? Preguntó Curtis, poniéndose rígido. La costa del suroeste está llena de cuevas naturales. Las fuerzas alacrianas aún no se han concentrado en ellos, pero tenemos informes de que algunos grupos de exploración se están moviendo en esa dirección. Hice una pausa, sabiendo cómo sonaba la siguiente parte. Volaré allí inmediatamente y atacaré, actuando como si estuviera impidiendo que registraran la costa. ¿Te usarías a ti mismo como una distracción? Preguntó Curtis, con la voz llena de incredulidad. Absurdo. Sé lo poderoso que eres, Barai, pero no puedes luchar contra un ejército entero por tu cuenta. ¿Qué pasa si están dirigidos por criados o guadañas? O incluso espectros, reconocí, aunque no dije ese pensamiento en voz alta. Cuanto más dura sea la batalla, más venderá la diversión. Eres demasiado valioso, respondió Curtis, sacudiendo la cabeza y dando un paso más cerca de Catelyn y de mí. No permitiré que te arriesgues por Arthur, especialmente porque hemos recibido informes contradictorios sobre su ubicación real. Las cejas de Catelyn se alzaron. Arthur nos ha pedido que le demos tiempo. Si tenía una razón para hacernos creer que estaba en esa cueva, entonces no importa si realmente está allí o no. Debemos actuar como si lo fuera. Por supuesto que importa, respondió Curtis de inmediato. Si él no está aquí, entonces no necesitamos arriesgar la vida de Barai ni la de los soldados detrás de los muros. Y, sin embargo, ceder y dejar pasar a los alacrianos les permitiría buscar su próximo destino aún más rápidamente, respondió Catelyn. Entonces eso es un problema para los defensores de esos lugares. Estalló Curtis, cruzándose de brazos a la defensiva. Un crujido repentino nos silenció a los tres, e incluso Catelyn pareció sorprendida cuando retiró la mano que acababa de abofetear la cara de Curtis. Mana hervía entre ellos, levantándose como dos serpientes de lados opuestas preparándose para atacar. Pero la conmoción y la hostilidad desaparecieron casi instantáneamente y Catelyn continuó. No estamos destinados a ser líderes, la esperanza y la fuerza de Dícaten. ¿No solo de Etistin? No pierda de vista el panorama más amplio. No te conviertas en nuestro padre, Curtis. Los hermanos reales se miraron durante un rato, la mano de Curtis todavía presionada contra la mejilla que Catelyn había abofeteado. Aunque su rostro estaba pálido excepto por la marca roja donde la mano de su hermana había golpeado, su sorpresa se desvaneció hasta convertirse en una especie de arena de acero, y asintió. Sus ojos se endurecieron con determinación cuando se encontró primero con los ojos de Catelyn y luego con los míos. Discutamos los detalles de este plan. Por favor, Barai, continúa. Sin tiempo que perder, proporcioné los detalles de dónde atacaría y cuál era mi plan alternativo en caso de que me sintiera abrumado. Y al cabo de una hora volaba hacia el suroeste a lo largo de la costa. Me mantuve alto, dentro de la capa de nubes. La humedad fría se acumuló sobre mí, pero no sentí el frío. Mi mente seguía bullendo con consideraciones sobre cómo podría desarrollarse el asalto, y cuando sentí a los grupos de búsqueda de Alacrián debajo, me sentí seguro de lo que vendría a continuación. Deteniéndome muy por encima de mis objetivos, todavía envuelto en una nube oscura, dirigí mis sentidos hacia las tenues firmas de maná debajo. 4 grupos de batalla avanzaron juntos, recorriendo el campo. Por la forma en que se movía su formación, estaba seguro de que al menos 2 de los magos eran centinelas. Los hechizos estaban activos, el crujido de su maná estaba presente en la atmósfera alrededor de los alacrianos, chispeando como un hechizo de relámpago sobre la superficie del agua. Una parte profunda y desenfocada de mí se preguntó cómo sería ver las partículas individuales de maná como podía hacerlo Arthur. Si estuviera presente, ¿podría decirme qué hacían los hechizos con solo mirar la forma en que se formaba el maná? Pero la única razón por la que estoy aquí es porque él no puede estarlo. Y necesito asegurarme de que permanezca protegido. La humedad dentro de la nube se condensó en agujas de hielo,
cada una de un pie de largo. Estas agujas giraban a mi alrededor mientras flotaba hasta el fondo de la nube y salía al aire libre. Ya tenía una fuerte idea de dónde estaban exactamente mis objetivos, y solo me tomó un momento concentrarme visualmente en los 16 alacrianos. Apuntando con mucho cuidado, lancé la serie de agujas en una repentina lluvia de muerte. Gritos apenas audibles flotaron hasta mí en el viento mientras la mitad de los magos alacrián se desplomaban, muertos instantáneamente por el golpe. Escudos de viento, agua y fuego estallaron de colores sobre los alacrianos restantes justo cuando una segunda andanada de púas de hielo los golpeó. Un rayo de maná verde enfermizo atravesó el aire hacia mí, pero lo esquivé fácilmente antes de atrapar una serie de bolas de fuego azules en un pesado escudo de hielo. Respondí con más hechizos, que desviaron los escudos entrelazados. Los gritos de los alacrianos eran ininteligibles, pero su pánico era evidente. Poco podían hacer aparte de acurrucarse bajo sus escudos mientras sus dos últimos lanzadores lanzaban hechizos débiles. Empujando maná en mis ojos, miré a través de las distorsiones en el aire para observarlas de cerca. Una mujer que había identificado como Sentry estaba canalizando un hechizo, su atención se volvió hacia el este, mientras un Striker garabateaba rápidamente sobre un pergamino arrugado con mano temblorosa. Golpeé los escudos con más púas de hielo, asegurándome de no dominar a los magos que los conjuraban. Los ojos de Sentry se abrieron de golpe y gritó algo que no pude entender. Palabra enviada. La caballería debería llegar pronto. Tejiendo una red de finos y casi invisibles filamentos de hielo, la lanzó sobre los enemigos restantes. Un par de Strikers se apartaron del camino con un estallido de velocidad, pero los demás se unieron, agachándose bajo sus barreras protectoras. Los finos filamentos atravesaron el maná y destriparon al puñado de soldados que se encontraban debajo, apagando sus hechizos en un instante. Los dos Strikers corrieron a velocidades impresionantes. En lugar de cortarlos, volví a flotar hacia las nubes y desaparecí de la misma manera que había aparecido. Allí me preparé para la siguiente etapa de la batalla. Mi primera serie de ataques había sido precisa, matando a los magos más fuertes y a la mayoría de los lanzadores mientras solo hirió a los demás. El siguiente bombardeo se había debilitado a propósito, inmovilizando a los alacrianos pero dándoles tiempo para enviar mensajes pidiendo refuerzos con cualquier artefacto o magia que tuvieran a su disposición. Una vez concluido esto, no había razón para permitirles a todos vivir, pero dejar escapar a los dos últimos Strikers proporcionó una copia de seguridad en caso de que los mensajes anteriores salieran mal. También debería, calculé, proporcionar un resultado suficientemente creíble considerando la imagen que intentaba retratar. La densa nube, cargada de humedad y ya de por sí muy fría, fue el escenario perfecto para prepararme para la siguiente fase de esta batalla de distracción. Aprovechando el maná atmosférico, lo sentí correr hacia mi núcleo y comenzar a purificarme. Al mismo tiempo, usando la técnica que Arthur me había enseñado mientras eliminaba las limitaciones de los asuras en mi crecimiento, comencé a liberar mi propio maná purificado y desviado del atributo hielo, que se aferraba al vapor que formaba la nube. La sensación de rotación de maná nunca dejaba de provocarme la piel de gallina en la parte posterior de mi cuello mientras absorbía maná, lo canalizaba y continuamente aclaraba mi núcleo simultáneamente. Incluso el simple acto de aclarar mi núcleo me pareció extraño y estimulante después de pasar tanto tiempo en la etapa del núcleo blanco sin cambios. Las nubes a mi alrededor comenzaron a endurecerse, congelándose en una especie de capullo o caparazón, que mi maná mantenía estacionario. Cuando esa nube se congeló, el efecto se extendió hacia afuera, el hielo se arrastró sobre y a través de cada masa vaporosa, endureciéndose y volviéndose pesado en el aire. Se requería una mentalidad meditativa para utilizar la rotación de maná de esta manera, y mi mente estaba llena solo del acto en sí mientras congelaba el cielo. No experimenté ninguna sensación de tiempo concentrándome tan intensamente, y fue con una ligera descarga de adrenalina que sentí las firmas de maná acercándose en la distancia. Al principio, solo había dos auras pesadas y potentes. Los magos que los exudaban tenían la suficiente confianza como para acercarse abiertamente, sin intentar suprimir sus firmas. No reconocí las firmas, pero basándome en la fuerza que exudaban, pensé que no podían ser Cites o Brights. Aunque parecían confiados, las firmas que se acercaban se detuvieron muy lejos de donde había derrotado al grupo de exploración. Agitándose detrás de ellos, solo perceptibles desde esta distancia a medida que crecían en número, también se reunió una hueste de magos alacrián. Cientos al menos, tal vez miles, pensé con cierta distancia. En algún momento, tal vez, me habría opuesto a la idea de enfrentarme a un anfitrión así. Después de todo, ¿no habían sido derrotados Lance Olia y todo su regimiento por un solo vasallo y una fuerza mucho más pequeña de magos alacrián? Y, sin embargo, muchas cosas han cambiado desde aquellos días.
Tenso por la tensión de sostener en alto un peso tan grande de hielo formado por maná, esperé. Continuando utilizando la rotación de maná, hice lo mejor que pude para suprimir mi propia firma de maná y disfrazar mi uso de maná dentro del denso y pesado maná atmosférico de atributos de agua y aire. Los criados se quedaron a una distancia segura, probablemente conferenciando con sus centinelas o los jefes de sus diversos grupos de batalla mientras buscaban señales de peligro o pistas sobre el paradero de Arthur. Respiré profundamente y tranquilicé mi mente. La paciencia era una habilidad que había cultivado desde muy joven. La paciencia del iceberg, del permafrost, me canté en silencio. Más y más alacrianos se reunieron hasta que un ejército entero esperó en el horizonte. Finalmente, tras una orden a gritos, empezaron a avanzar. Me sorprendió notar que los criados se quedaron atrás, liderando desde atrás, pero eso se adaptaba bastante bien a mi plan. Varios grupos de batalla se reunieron alrededor de los cadáveres de antes, investigando la evidencia de nuestra breve batalla, pero la mayoría marchó hacia la costa detrás de mí. Se movían con determinación y cuidado, sus escudos conjuraban barreras protectoras de cada elemento y diseño, mientras que los lanzadores y los strikers tenían sus propios hechizos listos, canalizando maná en muchos cientos de runas alacrian a la vez. Más y más entraron en la sombra de las nubes heladas, pero esperé. La vanguardia de sus líneas pasó debajo de mí, y sentí el toque de maná mientras el hechizo de algún centinela me buscaba. Una onda recorrió el ejército y sentí que su atención colectiva se volvía temerosamente hacia el cielo. Apretando los dientes, agarré las nubes congeladas dentro de mi poder y empujé hacia abajo. El hielo se deslizó a mi lado mientras caía, dejándome flotando sobre el suelo gris ondulante que caía. Las nubes cayeron en picado y su movimiento antinatural pareció momentáneamente extraño, como un dibujo de un niño en lugar de algo real. Sentí el aluvión de hechizos desde abajo, aunque no podía verlo más allá de la sólida masa gris. Rayos de fuego y chorros de ácido ardiente ardieron dentro y a través de las nubes, pero hicieron poco para interrumpir el descenso. Cientos de escudos brillaron intensamente. Toneladas y toneladas de hielo sólido golpearon el suelo con una onda de choque cataclísmica, y forcé maná en mis oídos para amortiguar la explosión de sonido. Las nubes heladas se hicieron añicos, convirtiéndose en una vorágine de cuchillas de hielo afiladas que volaron en todas direcciones. Arrastré los fragmentos de un lado a otro sobre la tierra destrozada, y mis enemigos eran como tallos de trigo bajo las hojas de una trilladora. Las firmas de maná parpadearon como estrellas escondidas detrás de nubes de tormenta. El ataque duró 10 segundos, no más. Desde mi posición ventajosa, a cientos de metros en el aire, el suelo brillaba en azul, blanco y rojo, nieve y picos de hielo, como si se hubiera desatado una tormenta repentina y violenta, llenos de cadáveres empapados de sangre de cientos de magos alacrianos. Un rayo negro de maná se lanzó hacia mí desde la distante figura del retenedor. Me agaché debajo de él, pero explotó, llenando el cielo con una sombra oscura que no solo me robó el sentido de la vista, sino que también pareció sofocar mi sensación de maná, cegándome verdaderamente. En la oscuridad, algo duro y frío me agarró de los brazos y se aferró a mi garganta. El hielo que formaba mi brazo izquierdo se rompió, enviando un escalofrío de dolor fantasma a mi hombro y pecho. Una nova congelada surgió de mí y las extremidades que me agarraban se hicieron añicos. Liberado de sus garras invisibles, me sumergí bajo la oscuridad. La escarcha se deslizó por mi piel y armadura, cubriéndome con una barrera helada que desvió una aguja ardiente que rebotó en mis costillas antes de girar y regresar a la mano del hombre que la había lanzado. El impacto envió una sacudida a través de mí y me dolió el centro. No un dolor, un escalofrío, con la fuerza de mi concentración en mantener mis defensas. Un hombre escultural con armadura de placas negra y carmesí voló a solo 30 metros de distancia, y atrapó la aguja cuando ésta regresaba hacia él, parpadeando con fuego oscuro alrededor de su puño enguantado. Unos ojos gris plateado brillaban debajo de su yelmo, a través del cual sobresalían 2 cortos cuernos de ónice. Por la descripción que me habían proporcionado, supe que se trataba de Echeron, vasallo de Bechor. Más allá de él, flotando justo sobre el suelo a media milla o más de distancia, envuelta en un manto de sombra que la dejaba apenas visible excepto por un mechón de cabello blanco y 2 ojos amarillos brillantes, estaba el segundo criado, Maguar de Tril. Echeron pasó la aguja por su cuerpo y una ola de maná oscuro con atributo de fuego se derramó por el cielo en un arco. Condensando aún más el hielo alrededor de mi cuerpo, crucé los brazos frente a mí y me sumergí en las llamas. El hielo siseó y crujió mientras las llamas chisporroteaban y se marchitaban, y golpeé el otro lado. Mis brazos cortaron hacia afuera, y 2 hojas de hielo cortaron el aire ante mí y se cerraron como tijeras hacia el cuello de Echeron. Levantó su aguja ardiente, atrapando ambos ataques, y hubo una explosión del fuego oscuro.
Un eco llameante de mi hechizo voló en reversa hacia mí. Cambié de dirección y me incliné hacia la izquierda, pero los ecos ardientes me siguieron como si estuvieran atados a mí. Me desvié de nuevo cuando una serie de rayos negros de maná lanzados por Magwar estallaron a mi alrededor como si fueran fuegos artificiales oscuros. Lanzadores, retrocedan y ataquen desde una distancia segura, ordenó Echeron. Su voz resonó en el campo de batalla de abajo. Huelguistas, escudos y centinelas, concéntrate en proteger a tus lanzadores. Las líneas de retaguardia de la fuerza Alacrian habían evitado lo peor de mi hechizo y ahora estaban regresando a la ubicación de Magwar. Algunos pocos supervivientes de las nubes de hielo caídas también lograron levantarse y arrastrarse a través del paisaje destrozado de rocas rotas y fragmentos de hielo. Me detuve en seco cuando la aguja voló justo frente a mí y luego rápidamente arrojé una serie de medias lunas congeladas hacia Echeron. Un fuego oscuro lo envolvió y las medias lunas se rompieron ineficazmente contra su armadura. Cada nervio de mi cuerpo se encendió en llamas cuando el eco de las espadas gemelas me atrapó por detrás. No quemaron carne ni hueso, pero lo sentí atravesar mi maná y quemar algo que no podía nombrar dentro de mí. Respirando rápidamente, me dejé caer bajo una ráfaga de fuego de hechizo de un bolsillo de Olacrian Casters, luego alcancé el maná atmosférico alrededor de Echeron. El calor de sus llamas hizo retroceder cualquier frío natural o humedad en el aire, así que derramé el mío, deseando que el aire se congelara tan sólido como el permafrost más profundo. Una barrera cristalina de hielo se formó en el aire alrededor del retenedor, brillando a la luz del sol que aún no había sido tragada por una nueva capa de nubes. Pero donde el fuego negro tocó mi hielo, las dos fuerzas escupieron y se partieron, rompiéndose entre sí. Un rayo irregular chispeó a través de mi espalda, y di una vuelta para evitar varios otros hechizos que me apuntaban. Dentro de la jaula de hielo, Echeron estuvo momentáneamente distraído, concentrado en mantener a raya mi hechizo. Sin embargo, cuando su aguja regresó a él, rompió el hielo y volvió a caer en su mano. Un movimiento de mi muñeca envió docenas de lanzas de hielo cayendo sobre los soldados Alacrian más cercanos. Algunos estallaron contra escudos, pero muchos más encontraron sus objetivos y más firmas de maná se oscurecieron en el suelo. Echeron voló hacia adelante, su movimiento repentino provocó un estallido de ruido y dejó un rastro visible en el aire. La aguja en llamas giró, dejando tras de sí una imagen negra. El hielo de mi brazo izquierdo se extendió formando un escudo, mientras que en mi mano derecha apareció una espada formada por muchas capas de hielo azul superpuestas. Aparté la aguja con el escudo y le puse la espada en la cadera. Las sombras que emanaban la oscura firma de Magwar se condensaron a su alrededor, formando tentáculos cortantes que se retorcieron salvajemente mientras atrapaban y desviaban mi golpe. La aguja giró y cayó sobre el borde superior de mi escudo. El mango se flexionó y la hoja separó los pelos de mi cabeza. Empujé hacia arriba y lejos con el escudo, luego hacia adelante, aplastando sus puños enguantados. Cuando el escudo se levantó, orienté la punta de mi espada hacia sus piernas, pero nuevamente los tentáculos sombríos desviaron mi golpe. Echeron se quitó de encima mi escudo y dio una voltereta hacia atrás antes de atacar de nuevo con la aguja ardiente. El impacto de la espada contra mi escudo me hizo retroceder y sentí el siguiente golpe rebotar en mi costado cubierto de hielo. Bajé el brazo. Sujeté el mango contra mis costillas y blandí el filo de mi espada hacia su hombro. Un tentáculo sombrío se envolvió alrededor de mi brazo, pero torcí mi muñeca y clavé la punta de la hoja de hielo en el espacio entre la gorguera y el casco de Echeron. Tembló contra su maná y fue desviado, pero lo sentí sacudirse a mi lado y vi sangre en la punta de mi espada. Mientras luchábamos, docenas de hechizos de los soldados en tierra continuaron silbando en el aire a nuestro alrededor. Echeron intentó retroceder y recuperarse, pero mantuve su arma atrapada a mi lado. Los tentáculos de sombra que emergían de los pliegues oscuros de su armadura se rompieron y cortaron como látigos afilados, golpeando mi escudo y provocando grietas que formaban telarañas a través de su superficie. Un dolor agudo irradió desde mi hombro, y hice una pirueta para alejarme de la sombra ofensiva, arrancando la aguja del agarre de Echeron. Varios hechizos más de los soldados restantes me golpearon, y hubo un fuerte tirón desde mi núcleo cuando maná surgió para mantener mis barreras protectoras. Echeron retrocedió, mirándome con cautela. Ustedes, las lanzas, son más potentes de lo que esperaba. Has luchado bien y te has ganado una muerte limpia. Su cautela se desvaneció y la aguja se soltó dolorosamente de mi agarre, voló por el aire y volvió a posarse en su puño. Él sonrió altivamente. No se desesperen. Tu gente simplemente no está preparada para enfrentar el verdadero poder del continente Alacrian. Mientras hablaba, el núcleo de su lanza se estaba congelando y mi hielo superó las runas incrustadas en el mango. Las llamas negras se movieron entrecortadamente y luego se congelaron alrededor de su brazo, sin que el criado las notara.
No fue hasta que la escarcha subió hasta la mitad de su brazo que notó que ardía a través de sus pesados guanteletes. Echeron maldijo y trató de tirar el arma, pero estaba congelada en su mano. Me encontré con sus ojos cuando se abrieron como platos. Mi propio rostro no mostró ninguna emoción. Te ofrezco la muerte a cambio, Alacrián, pero no será limpia. Volando hacia atrás hacia sus aliados, Echeron continuó agitando la lanza, intentando liberarse del hielo que ahora cubría todo su brazo hasta sus hombreras. Las sombras protectoras conjuradas por Magua retrocedieron cuando el otro criado lo abandonó a su suerte, lo que lo impulsó a girarse y gritar, «¡Ayúdame, maldita sea!». Los hechizos continuaron volando desde el resto de su ejército, pero los desvié con una brillante cortina de maná de atributo hielo, que también encerró a Echeron, impidiéndole retirarse. Su mano izquierda estaba arañando su brazo derecho, los guanteletes de metal raspaban audiblemente la capa de hielo. Este arañazo se convirtió en un martilleo cuando clavó su puño en el apéndice congelado. Con un sonido como de cristal rompiéndose, su brazo derecho se rompió justo debajo del hombro, y él y la lanza cayeron juntos hacia el suelo a 30 metros más abajo. Pero el hielo estaba en sus venas de maná, y de ahí, en sus canales. Normalmente, la barrera de su carne me habría impedido controlar el maná de esta manera, pero su propia arma y runas trabajaron en su contra, ya que su magia se unió a la mía para crear los efectos de eco que había usado para atacarme antes. En unos momentos, el hielo llegó a su núcleo y luego cayó. Unos ojos grises me miraron con incredulidad y vi cómo la escarcha se deslizaba sobre ellos, convirtiendo el gris plateado en un ciego blanco azulado. Cuando golpeó el suelo, explotó en trozos ásperos de color rojo helado y blanco hueso. El hechizo de fuego de los alacrianos restantes se alivió momentáneamente. Respiré profundamente y me concentré en la rotación de maná. Me dolía el núcleo por el esfuerzo de superar el maná de Echeron, y todavía tenía un retenedor que enfrentar. Mientras hacía esto, volé al suelo y recogí la aguja congelada, que había sobrevivido intacta a la caída. Volando a solo unos metros del suelo, me acerqué al ejército alacriano. Magua ahora flotaba al frente, mirándome con una expresión ilegible. El criado tenía el pelo corto y de color blanco brillante que se erizaba en una serie de púas. Sus depredadores ojos amarillos me siguieron de cerca desde la carne negra de medianoche, y la mayor parte de su cuerpo era confuso, perdido en un manto de sombras en movimiento. Levanté la aguja en una mano, paralela a la línea de soldados, y luego la apreté con fuerza. El mango congelado se hizo añicos y los dos extremos se soltaron de mis manos. Les doy a todos esta única oportunidad. Arthur Leiswin está bajo mi protección, al igual que este continente. Déjalo ahora. Vuelve con tu alto soberano y dile que ha fracasado. No regreses. Magua no expresó exteriormente ninguna emoción ante mi declaración. Mátala. Mi mano se disparó hacia el cielo y luego se arrastró hacia abajo. Una lluvia de picos de hielo cayó sobre la fuerza, manifestándose en los jirones de las nubes pálidas que se habían llenado sobre nosotros. Los soldados colapsaron en desorden mientras sus escudos luchaban por contener el bombardeo mientras los castes y strikers restantes simplemente luchaban por mantenerse con vida. Una docena de látigos oscuros y retorcidos formados de maná sombrío se rompieron y me atacaron desde Magua, y dondequiera que cortaran, el color sangraba del área circundante, dejándola fría y desprovista de maná atmosférico. Lo esquivé rápidamente entre golpes, preparando mi siguiente hechizo. El maná del atributo hielo llenó un espacio del tamaño de mi puño, condensándose hasta que se volvió visible como una esfera flotante transparente. Mientras revoloteaba por el campo de batalla esquivando los ataques de Magua, puse todo mi maná en esta esfera. La cáscara transparente se oscureció, se volvió blanca, luego se hizo más densa y adquirió un color azul. Le imbuí no solo maná por mi intención, dándole al hechizo poder y propósito. Cuando apareció una abertura entre ataques, desaté la esfera. Se dirigió hacia el retenedor, dejando una línea de aire helado detrás de él. Magua dio un grito de advertencia y se fundió en las sombras, alejándose revoloteando. El sudor de mi frente se congeló mientras apretaba los dientes contra la tensión del hechizo. Como si estuviera tirando de miles de libras, luché por torcer mi muñeca aunque fuera ligeramente, causando que la esfera de cristal de hielo girara bruscamente y siguiera detrás de la línea de sombra. El aire se congelaba detrás de ella mientras volaba hacia el centro de masa de la masa. La forma sombría del retenedor. Magua se detuvo bruscamente y apareció como nada más que una masa incorpórea arremolinada, en cuyo centro estaba la esfera de cristal de hielo que giraba rápidamente en su lugar. El rastro de aire helado que la esfera había dejado cayó al suelo y se hizo añicos. Zarcillos de hielo surgieron de las sombras como brillantes relámpagos azules. De la sombra se elevaba vapor en una nube, y cuando la nube se derramaba sobre los soldados cercanos,
Estos gritaban y su piel se ennegrecía por el frío. El dolor surgió de mi pierna cuando un tentáculo afilado atravesó el hielo de mi armadura y mi capa de maná protector. Partió la carne, rompió el hueso y luego sobresalió por el otro lado de mi pantorrilla. Me arrodillé, ignorando en gran medida la herida mientras me concentraba más en el hechizo. Los destellos de frío llegaron en ráfagas, abrumando las defensas de mi enemigo con repentinos picos de poder, y centímetro a centímetro las sombras se solidificaron. De repente, la sombra con forma vagamente humana estalló en una suave nube de hielo negro y Magwar se derritió. En el mismo momento, algo me golpeó por detrás. Me arrojaron de bruces y luego el tentáculo que me atravesó la pierna me arrastró desde el suelo helado. Al revés, me encontré con la mirada impasible de Magwar. Ella estaba envuelta en sombras, 12 metros detrás de mí, ilesa por la esfera de hielo que todavía palpitaba y destellaba. Los hechizos me golpearon desde todas direcciones y solo pude endurecer mi barrera contra ellos. El esfuerzo envió un dolor estremecedor a través de mi núcleo, y sentí la vanguardia de la reacción cortando mi concentración. Con un movimiento brusco de mis extremidades, envié la esfera a través del corazón del ejército alacriano. Cada pulso paralizó a una docena de hombres o más, pero no hubo gritos de dolor, murieron con el aire congelado en sus pulmones. El fuego del hechizo disminuyó cuando los magos se lanzaron fuera del camino del hechizo, pero más tentáculos me agarraban y golpeaban. Algunos se desviaron, pero otros atravesaron mi armadura y las heridas comenzaron a acumularse por todo mi cuerpo. La esfera de cristal de hielo se curvó, pasó por donde estaba Magwar y nuevamente se derritió. Caí del aire, giré y aterricé de pie. La esfera se movía en forma de espiral a través del campo de batalla, y cuando se acercó a mí, la agarré y la atraje de regreso a mi cuerpo, reabsorbiendo el maná que había gastado en el lanzamiento. Un dolor punzante vino de mi núcleo. Jadeé y caí de rodillas, agarrándome el esternón como si pudiera sacármelo. Algo andaba mal. Reabsorber el maná debería haber aliviado la reacción, no intensificarla. Levantando la vista lentamente, mientras la comprensión aparecía amarga y desagradable, vi como Magwar, una vez más escondida detrás de los soldados restantes, levantaba una mano y gritaba sus órdenes. Las fuerzas alacrianas volvieron a formarse y docenas de hechizos hicearon nuevamente en el aire en mi dirección. Mi cabeza se echó hacia atrás cuando el dolor alcanzó un crescendo. Nunca antes había sentido una reacción violenta como si algo estuviera desgarrando y arañando mi núcleo desde adentro. Me enfrié y me asusté, sabiendo que la magia de las sombras del criado podría estar haciéndome algo como le acababa de hacer a Echeron. Los hechizos del ejército se acercaron a mí. Como uno solo, los hechizos cesaron. Parpadeé para contener las lágrimas, mirando docenas de balas elementales, bolas de fuego, relámpagos y humeantes rayos de maná amarillo y verde que flotaban en el aire a mi alrededor. El tiempo pareció congelarse. Lentamente, muy lentamente, el centro de mi esternón se resquebrajó. Podía sentir que las piezas comenzaban a separarse unas de otras. Las gélidas garras de la muerte me llamaron, pero las mantuve a raya. Si muriera aquí, no moriría solo. Utilizando la rotación de maná, luché para seguir absorbiendo y ciclando el maná que mi núcleo ya no era capaz de manipular adecuadamente, tratando de darle forma y condensarlo para que estallara como una bomba. Sentí que algo, un reconocimiento primario, chispeaba en mi mente justo cuando mi núcleo se abría. Un grito se liberó de mí y con él una nova de maná azul brillante. Como si me viera desde arriba, separado de mi propio cuerpo, vi cómo la nova avanzaba hacia afuera, consumiendo los hechizos flotantes antes de chocar con la fuerza enemiga. En un instante, 100 magos se congelaron, sus cuerpos claros como el cristal. La nova en expansión se onduló y las grietas la atravesaron, luego se invirtió y volvió a ser absorbida por mí en un abrir y cerrar de ojos. La explosión que siguió destrozó a los soldados de cristal y mi conciencia.